Bienvenidos, pueden tomar su lugar. Qué increíble, ¿no? Feliz Navidad a todos. Y estaba pensando y meditando mientras Vani nos hacía favor de llevarnos en la adoración y liderarnos en la adoración, que yo decía, es que seguramente Navidad es el día más importante en nuestra fe. Todos aquellos que creemos en Jesús, y si estás hoy por primera vez, espero que este mensaje pueda también inspirar tu vida. Decía, seguramente es el día más importante. Y luego pensé, no, pero el día de la crucifixión, cuando Jesús murió y resucitó. Y luego debatí conmigo y dije, no, porque si no hubiera habido nacimiento, entonces no hubiera habido crucifixión. Entonces, para mí, hoy es el día más importante en nuestra fe. Y te quiero felicitar por hacer espacio en tu agenda para estar aquí hoy. Creo que es el día en donde podemos venir y rendirnos delante de Él y poderlo exaltar, alabar, reconocer. Y por supuesto vamos a ver hoy una historia que habla acerca de la Navidad. Pero primero déjame platicarte una historia que me impactó muchísimo. En el año de 1914, iniciando la Primera Guerra Mundial, en la parte de Bélgica se estaban enfrentando dos ejércitos, el ejército alemán contra el ejército inglés. Y obviamente estaban en la temporada de diciembre, estaba haciendo frío, nevaba en esa zona y les tocó estar en un día como hoy, cada uno de los dos ejércitos en sus trincheras, tratando de matar al enemigo, tratando de acabar con cada uno de ellos. Y esto se conoce como la tregua de Navidad. El día de Navidad empezaron algunos de los soldados a cantar canciones de Navidad. Empezaron a levantar sus cantos, cantaban algo acerca de la Navidad, y entonces de repente uno de los soldados salió por ahí con un pañuelito blanco en su fusil o en un palito. Y entonces los enemigos lo vieron y dijeron, ¡hey, cuidado! Alguien viene, vamos a matarlo. Y se dieron cuenta que estaba saliendo en son de paz. Y entonces este soldado salió y fue caminando hacia el lado enemigo para encontrarse con ellos. Poco a poco muchos de estos soldados comenzaron a salir, se encontraron unos con otros, hicieron su celebración de Navidad. Intercambiaron regalos, tabaco, chocolates, algunos botones de sus abrigos, fotografías y jugaron un partido de fútbol amistoso. Quiero que pienses en este momento, o sea, la Primera Guerra Mundial, dos bandos enemigos tratando de matarse el uno al otro, y un evento como el que estamos celebrando el día de hoy, tú y yo, hizo que se detuviera el mundo literalmente y que estas dos fuerzas o potencias salieran para poderse abrazar y para poder pasar un momento recordando el significado de la Navidad. Bueno, tristemente después de que pasó la Navidad, regresó cada uno de ellos a su trinchera y continuaron con la guerra. Pero es increíble lo que la Navidad puede hacer. Y quiero que hoy veamos Lucas capítulo 2, voy a ver del verso 1 hasta el 14 y voy a leerlo todo y después vamos a trabajar en la segunda parte y le pido al Espíritu Santo que nos hable y nos inspire en este día. Dice lo siguiente en Lucas 2 del 1 en adelante. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judá, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y en el verso 8 dice, esa noche
Había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que les darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, y de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahorita mientras estaba leyendo me llamó mucho la atención el verso 7, que dice que María tuvo a su primer hijo varón. Y lo primero que vino a mi mente fue pensar cómo está hoy tan de moda en redes sociales cuando van a revelar el género del niño, de la mamá que está embarazada, y hacen todo esto, y ya sabes que si sale azul es niño, si sale rosa es niña. Y cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer bebé, Armando, podías ir al doctor y le hacían un eco y podías verlo. Ya con la última, Michelle, de la tercera, ya era en ecos en tercera dimensión. Entonces ya casi platicabas con el bebé, ¿no? Y te podían decir, lógicamente ibas para saber si ibas a tener un niño o una niña. Pero me encanta pensar en la profecía porque te estoy hablando hace más de 2000 años. Ni siquiera había hospitales, ni ginecólogos, ni nada de eso. Y la profecía del Mesías que llegaría a través de una mujer, un hombre, es increíble porque está cumplida. O sea, a lo mejor podemos pasarlo por alto, pero es increíble. Dijeron que iba a ser un hombre y nació un hombre de la Virgen María. Y me encanta, como lo decíamos hace un par de días, pensar en que la palabra Navidad significa nacimiento. Ahora, quiero partir para poder hablar un poco más a partir del verso 6. Me voy a concentrar en los próximos minutos del 6 en adelante. Y dice nuevamente, leyendo, que estaban allí y llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No sé si podemos pensar en el Salvador del mundo, el que dice la Biblia que es dueño de todo el oro y la plata, que es el principio y el fin, y que es el Señor sobre todas las cosas y el creador de todas las cosas. ¿Cómo viene a este mundo de una forma tan humilde, tan desprotegida y probablemente dentro de un concepto que ni siquiera alcanzamos a entender tú y yo? Escogió llegar y nacer de la manera más limitada, más pobre, más desamparada posible, más desapercibida posible. No sé, en nuestra cultura cuando tenemos un hijo hacemos fiestas que parecen bodas. Queremos celebrar el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Y aquí vemos al Rey del mundo venir a nacer de la forma más inesperada y más marginada posible. Y ya desde aquí Jesús nos está mandando un mensaje sin haber hablado todavía. Su vida y su nacimiento nos está diciendo que a Él le importan las personas marginadas, que a Él le importan las personas en necesidad, que a Él le importan las personas que probablemente no tienen las mejores condiciones, que Él se identifica con aquel que es pobre y que sufre, y que Él vino al mundo de una manera totalmente inesperada y a las personas totalmente inesperadas, porque vemos en el verso 8 que dice que había unos pastores en los campos cercanos y estaban cuidando rebaños de ovejas, o sea, estaban trabajando. Quiero que notes esto, los pastores eran la gente más detestable en esa época porque trabajaban con animales, se ensuciaban del excremento y apestaban a chivo.
Por eso yo creo que de ahí viene el término, apestas a chivo. O sea, no estaban vestidos como nos vestimos nosotros para la Navidad, no estaban perfumados. Y Jesús nuevamente elige a las personas más despreciadas y más marginadas para invitarlos a este suceso que no solamente va a cambiar la historia de la tierra, sino la historia del universo. Y están ahí, unos pastores de ovejas, de repente. Me encanta pensar en esto. De repente, hay de repentes en nuestra vida que cambian el curso de nuestra vida. De repente conocí a Sara, me enamoré de ella, me casé con ella, 30 años casado, 3 hijos, mi vida cambió totalmente. De repente un día llegando a un lugar una persona me habló de Jesús y me explicó. Y entonces yo puse atención, sabía que lo necesitaba porque tenía todo en la vida y no tenía nada. Y de repente, al encontrarme con Jesús, mi vida transformó de tal manera que hoy estoy aquí. Voy a hacer un libro que se llame Pastor por Accidente. O sea, jamás me hubiera imaginado. De repente, estos pastores se encuentran en este lugar y están delante del evento más importante del universo. Claro que los que hacen películas le ponen auroras boreales y todas esas cosas, pero imagínate estar ahí, como al final dice el verso 18, que los ángeles cantaban gloria en las alturas. O sea, ¿qué concierto de tu artista favorito? Ni que nada. O sea, debe haber sido un evento impactante. Los de repentes de Dios en nuestra vida son momentos que pueden transformar nuestro presente y nuestra eternidad. De repente, cuando alguien te compartió de Cristo, de repente si estás hoy aquí por primera vez y queremos invitarte a que nos acompañes todos los domingos a este lugar, a la 1 de la tarde es nuestra reunión. De repente cuando vas con alguien y le hablas acerca de Jesús. De repente cuando la Navidad tiene sentido y peso. Sabes, la Navidad era una época muy difícil para mí. Todavía de repente batallo un poco. Cuando empezaron a nacer mis hijos, la Navidad empezó a tener un poco más de sentido. Pero lo que hoy realmente me mantiene con esperanza en esta fecha es entender el regalo de Jesús cada año para mi vida. Porque entonces eso le da una dimensión totalmente diferente. Y de repente también en la historia que te platicaba de la Primera Guerra Mundial, empezaron a cantar algunos ángeles y entonces hubo algo que detuvo el tiempo y que pudieron de alguna manera poder tener un momento para poder convivir. Lo segundo que el ángel les dice es: no tengan miedo. No tengan miedo, les dice a los pastores. Y me encanta porque el regalo de la Navidad tiene que ver mucho con esto en nuestra vida. Y a veces yo medito qué porcentaje de mi tiempo tengo más miedo o más paz. Yo. Tal vez debería de vivir con más paz. Pero sabes, la Biblia dice 365 veces: no temas. Y creo que uno de los grandes regalos de la Navidad es saber que tú y yo no estamos solos, que contamos con alguien que está ahí, que nos ama, que tiene buenos planes, que dio todo lo que tenía por amor a nosotros y que podemos recurrir a Él en todo momento, que tenemos acceso a Él a través de la oración, que podemos en los momentos de angustia, de dificultad, de dolor y de quebranto poder recurrir a Él. Y por otro lado, cuando estamos en la cumbre del éxito, cuando nos está yendo muy bien, cuando la vida nos sonríe, cuando todo es maravilloso, recordar que no es gracias a nuestras habilidades, sino es gracias a que alguien nos amó y nos ha dado dones y nos ha dado oportunidades. Porque en ambos extremos de la vida necesitamos entender que Dios nos ama y que Él vino a este mundo para que tú y yo podamos conocerlo. Y me encanta pensar en la iglesia no en una forma teórica en donde sales a la calle y todo el mundo cree en Jesús.
Pero si para todo el mundo Jesús fuera lo más importante en su vida, no cabríamos en la iglesia. Porque el mundo tiene otras prioridades. El mundo tiene otro entendimiento. Y Jesús nos dice a través de esta palabra, no tengan miedo. El miedo nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la esperanza. Y a continuación el ángel les dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Les traigo grandes noticias. Y de alguna manera está anunciando grandes noticias. La palabra es evangelión, que significa evangelio, que es lo que tú y yo conocemos como el evangelio, el nacimiento de Jesús en este mundo, el caminar entre nosotros, pagar por los pecados en la cruz, para que todos aquellos que lo reconozcamos podamos tener la vida eterna. Me encanta, ahorita recordé, hay una parte en Lucas 16, en donde habla del hombre rico y el hombre pobre, y el hombre rico se está yendo al infierno. Bueno, está en el infierno de hecho, y entonces está sufriendo y le dice, hey, manda a algunos profetas para que les digan a mis familiares acerca del cielo que esto es una verdad. Después lo lees, interesante, hay una descripción del infierno ahí en Lucas 16. ¿Sabes? Qué interesante que el mensaje de Jesús es un mensaje de buenas noticias y que apunta hacia el cielo. Si tú y yo podemos en esta Navidad encontrarnos con Jesús, lo podemos tener todo en la vida. No necesitamos absolutamente nada más. Pero si en esta Navidad el mundo tiene todo y no tiene a Jesús, ha perdido todo lo que pueda tener. Y me encanta poder pensar que el evangelio puede cambiar nuestra eternidad. Hay otra palabra también en Juan que dice, esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Y creo que la vida eterna comienza aquí, comienza ahora, conociendo a Jesús, teniendo una relación con Él, profunda, real, verdadera. Por eso pensaba que el nacimiento de Jesús y la Navidad es lo más importante, mucho más que la crucifixión. No me malinterpretes. Ahí se cumple la Navidad, el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. Pero yo quisiera animarte a que tú y yo podamos recordar hoy que alguien nos amó tanto que entregó a su Hijo en un día que celebramos hoy, para que todos aquellos que creemos en Él podamos tener una vida eterna. Una vida eterna. Si tu vida ha sido maravillosa en esta tierra hasta este momento, la vida eterna lo será mucho más aún. Si tu vida no ha sido tan maravillosa hasta este momento, en el cielo no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá pobreza, no habrá nada. Viviremos de una manera increíble. Fuimos creados tú y yo para la eternidad. Y después vienen 3 descripciones que les da el ángel. Ha nacido nuestro Salvador. Es increíble que a estos pastores que son humildes, que son gente de trabajo, que probablemente son gente buena, se dan cuenta que necesitan un Salvador. Ese es el reto del mundo, no hay otro reto. La gente cree que no necesita un Salvador. La gente que es autosuficiente se autosalva a sí misma. Y sabes, el mundo necesita un Salvador. En otras palabras, tú y yo necesitamos a alguien que nos salve constantemente. Y ese es el regalo más grande de la Navidad. Dios nos entregó a un Salvador. El Mesías tiene que ver con el Rey esperado. Me encanta cuando ves películas de reyes en la tele o en algún lugar, puedes ver la increíble historia que sucede alrededor de la monarquía, y el rey es todopoderoso y lo que el rey dice se cumple y todo el mundo obedece al rey. Pero este es un rey que no viene a imponerse en nuestra vida. Este es un rey que tú y yo coronamos. Es un rey al que le cedemos nuestra humildad y el poder en nuestras vidas cuando lo reconocemos y le damos autoridad de rey sobre nosotros, porque después viene la otra descripción, el Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida?
En otras palabras, ¿a quién le sirves? Sabes, creo que el mundo está muy enfocado en servir, en hacer riqueza. Y yo no digo que eso esté mal, está bien. Pero siempre y cuando el Señor no sea tu Señor en el número uno, vas a vivir sin sentido, sin propósito, y no vas a poder vivir con expectativa y gozo. Porque lo único que puede traer gozo en nuestra vida es conocer a Dios, obedecerlo, continuar, seguirlo y servirlo. Y bueno, finalmente, para empezar a concluir, dice: lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de pañales, en tiras, como dije, pañales, ya ven el subconsciente, no eran pañales, eran tiras de tela, acostado en un pesebre. Y los ejércitos celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Romanos 5:1 dice: por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera concluir con algo, porque quiero regresar a la historia que te platiqué al principio. Y finalmente estas dos naciones y potencias, después de poder haber terminado la Navidad y que el día cayera y el sol saliera, continuaron matándose unos a otros. Y yo no quisiera que esta Navidad pasara como un tiempo más en tu vida. El reto o la pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo quieres recordar esta Navidad para el resto de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a partir de este momento? ¿Cuál es la cosa de la Navidad que Dios quiere cambiar en ti y alrededor de tu familia? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en respuesta a la Navidad? Porque sabes, pensar en los años, se sigue contando la Navidad y creo que nos vamos acostumbrando, ¿no? Nos vamos acostumbrando, la Navidad. Y yo creo que Dios quiere seguir haciendo algo. No creo, estoy seguro. Yo creo que estás aquí hoy porque Dios quiere hablar a tu vida. Y la Navidad debe de traer un cambio profundo y transformador. Mi oración es que esta Navidad Dios siga trabajando en lo profundo de tu corazón y que no salgas de esta fecha como con un check. Que Dios te incomode, que Dios te despierte en las noches, que Dios traiga sueños a tu vida y revelaciones, que Dios traiga peso del significado de este evento y que también traiga carga para poder compartirlo con aquellos que aún no lo conocen. La Navidad tiene el poder de cambiarlo todo. Me gustaría orar por tu vida y vamos a continuar con nuestra reunión. Padre, te doy gracias, Señor, por tu regalo tan hermoso y tan preciado de tu Hijo Jesús. Señor, mi oración, y me incluyo en ella, es que no pasemos de esta fecha como si nada hubiera sucedido y que alrededor de tantas cosas que celebramos y que podemos disfrutar como familia, regalos y amigos, tú marques algo en nosotros, que sea un tiempo que cambie nuestra vida, que cuando pensemos en el nacimiento de tu Hijo Jesús podamos entender el gran amor que tuvo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor.